Las ventas dependen de la actitud del vendedor y no de la actitud del prospecto. William Clement. Hola, mi nombre es Enrique Rafael Farfán García, soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro y en esta vez les hablaremos un poco del libro Vendedores Perros de Blake Singer. Este libro es muy interesante para todas aquellas personas que de cierto modo les llama mucho la atención todo el ámbito relacionado con las ventas, los negocios, trato de los clientes. Este libro hace énfasis directamente a la similitud que de cierto modo llegan a tener, en este caso, a los vendedores con algunas razas de perros cotidianas, convencionales, que a lo mejor muchos de nosotros ya conocemos. El objetivo principal del libro de Vendedores Perros de Blair nos da a entender o nos explica de cierto modo qué tipo de vendedores podemos llegar a ser cada uno de nosotros. Como ya lo mencionamos al principio, existen diferentes tipos de razas, cada una se caracteriza porque tiene diferentes habilidades, cualidades, incluso por así decirlo también se pudiera decir que ciertos defectos. Es así que de cierto modo también cada una de las personas, en este caso cada uno de los vendedores tal vez tiene cierto número de cualidades, características, capacidades y no de cierto modo digamos que todos son iguales. Entonces cada uno posee sus técnicas diferentes, sus métodos, técnicas de vender, trato con el cliente. Un aspecto importante antes de comenzar a mencionar los tipos de razas que por así decirlo nos menciona Blair en su libro de Vendedores Perros. Nos dicen que de igual manera los clientes, el trato de las personas pues es diferente de cierto modo con cada uno de ellos. Los clientes así como las personas, en este caso también los vendedores, pues tienen diferentes tipos de personalidades. Es por ello que cada uno de ellos, digamos que de cierto modo tiene o debe de relacionarse con un trato diferente, ya que cada uno tiene necesidades diferentes, habilidades. Es por ello que hay que conocerlos primeramente, hay que saber cómo tratar a cada uno de los clientes, ya que cada uno de ellos pues busca, por así decirlo, una necesidad, tiene digamos como tal una problemática, un producto o servicio que a lo mejor está buscando y que no sabe dónde obtenerlo o qué persona se lo puede proporcionar de forma a las necesidades que él busca. Bueno, ahora que ya mencionamos un poco más de lo que va enfocado el libro de Blair, enfocado directamente a el tipo de vendedores con el tipo de las 5 razas que él menciona. Empezaremos hablando por la primera raza que él menciona, que es la Pitbull. De cierto modo hace referencia o énfasis a que este tipo de vendedor se caracteriza por tener gran capacidad de fuerza, es muy insistente de cierto modo, presiona a su cliente como tal. Por lo regular este tipo de vendedor lo que se propone lo logra, ya que es muy persistente, intensidad. De cierto modo él lo menciona como tal vez el vendedor más agresivo, sin digamos hacer énfasis como tal a la violencia, sino como que es el más insistente de cada uno de los vendedores. Digamos que no suelta la presa de cierto modo. Si él por ejemplo se propone que el cliente determinado que llegue a su cierto negocio, prácticamente es un hecho que va a conseguir la venta. Se puede decir de cierto modo que también es el vendedor que más vende, es la raza de perros que relacionado o enfocado a los vendedores que prácticamente tiene más ventas en sus negocios. Entonces por lo regularmente se puede decir que este tipo de vendedor se caracteriza o se ubica muy constante en lo que son los lotes de carros. Luego tenemos el siguiente raza, que es el Golden Retriever. En este caso ellos, a diferencia del Pitbull, son un poco tiernos, harán cualquier cosa porque alguien esté en su atención,
también de cierto modo son muy atentos. Por lo regular este tipo de personas están en sus oficinas esperando que el teléfono suene y harán cualquier cosa por el cliente. Digamos que de cierto modo el servicio para ellos es el todo. Bueno, luego tenemos lo que es el poodle. En este tipo de vendedores enfocado a las razas, digamos que son los más inteligentes, les gusta verse bien, digamos que el glamour es, por así decirlo, el todo para ellos. Pasan menos tiempo en la oficina a diferencia de la raza anterior y digamos que están un poco más familiarizados o relacionados con dispositivos o aparatos tecnológicos, como en este caso puede ser dispositivos móviles, tabletas, computadoras, digamos que están muy enfocados al mundo de las tecnologías y es por ello que enfocan directamente sus capacidades, sus técnicas de venta muy enfocada a los ámbitos tecnológicos. Entonces esta raza se caracteriza por estar un poco más, digamos, en ejecutivos, a corporativos, empresas, digamos, de mucho prestigio, glamour. Entonces ahora nos pasamos a la siguiente raza que nos menciona Blair en su libro, que en este caso es el Chihuahua. Esta raza se caracteriza o hace mención de que son muy inteligentes, se mueve a gran velocidad, son brillantes y digamos que no paran de hablar. Digamos que a lo mejor este tipo de vendedores, por así decirlo, como que se enfocan mucho en tal vez de cierta palabra o de cierto modo a enrollar mucho a lo que son los clientes, digamos, aventarles lo que son muchos discursos verbalmente, digamos que los enrollan hasta que prácticamente caen en su negocio o trato que estén haciendo directamente. Tal vez también eso se pueda considerar como una grande desventaja, ya que de cierto modo, porque son muy, digamos, habladores, hablan mucho o enrollan mucho a los clientes, tal vez de cierto modo llegan a ser un poco enfadosos, fastidiosos, si el cliente realmente no busca lo que está consiguiendo. Luego nos menciona lo que es la raza del Basset, que este se caracteriza por ser muy tranquilo, digamos que construye relaciones, llega a ser un vínculo muy importante entre el vendedor y cliente, prácticamente se hace una unificación entre ambas partes, un símbolo, por así decirlo, de cercanía, digamos que tienen mucha fuerza con los clientes, son fieles cada uno de estos vendedores a sus clientes, digamos que si por ejemplo tienen como tal un cliente ya enfocado, no lo cambiarán de cierto modo por algún otro que tal vez mejore un poco sus intereses, digamos que ellos son muy fieles a cada uno de sus clientes. Digamos que también estarán con ellos en las buenas y en las malas, son conformables, nunca se desilusionan cuando lo rechazan, digamos que aunque ellos tengan el trato con cada una de las personas, en este caso los clientes, aunque ellos lleguen en ciertas ocasiones a rechazarlos, prácticamente ellos no se desaniman, se desilusionan o prácticamente caen en un estado de, ahora sí decirlo, tristeza, sino que prácticamente ellos nuevamente vuelven a retomar y a realizar nuevamente sus actividades. Entonces, de cierto modo, este tipo de vendedores son muy confiables, prácticamente se puede confiar en cualquier momento de ellos y jamás te desilusionarán. Y por último tenemos, no como tal una raza de perro, pero sí lo hace mención Blair en su libro, que es el gran perro. Este es más que nada como tal un estado mental, digamos que por así decirlo se considera como el vendedor leyenda, que tiene como tal todos los prestigios del mundo, que prácticamente es en el que todos en la hora del almuerzo de la empresa hablan de él, que quieren llegar a ser como él, prácticamente es una leyenda en la institución o la empresa u organización, dependiendo del caso, y digamos que, ahora sí decirlo, tal vez puede que sea una combinación entre un poco de ambos, digamos que posee cualidades de un poco de cada una de estas razas, entonces al tener ese estado de, por así decirlo, ya casi perfeccionismo, es como el vendedor que todos quisieran hacer. Prácticamente cualquier cosa que se propone lo logra, cualquier negocio prácticamente en un instante lo cerrará. Entonces este estado mental
generalmente se enfoca en el perfeccionismo de las ventas de cualquier empresa u organización. Entonces, ya para finalizar, concluir, podemos decir que Blair se enfoca directamente en este libro, Vendedores Perros, en hacer una énfasis comparación en el tipo de personalidad que posee cada uno de los vendedores, enfocado directamente a cada una de las habilidades, cualidades o también, por mencionarlo, personalidades de cada una de estas razas que él hace mención. Digamos que hay que ser muy cuidadosos porque él también nos mencionaba directamente en su libro que así como los perros, si uno los deja solos, no tiene como tal un trato con ellos, prácticamente ellos también se vuelven un poco agresivos, digamos desobedientes. Entonces hay que ser muy cuidadosos con cada uno de los vendedores y hay que saber en qué modo tratarlos, digamos, estar con ellos, porque si uno lo deja de cierto modo solos o prácticamente desolados, entonces ellos se volverán prácticamente muy agresivos, irresponsables, por así mencionarlo. Entonces Blair nos menciona qué tipo de vendedores somos a raíz de este 5 de razas de perros. Entonces cada uno de nosotros tenemos cualidades, características, habilidades diferentes. Entonces hay que saber bien cuáles de ellas poseemos, cuáles tal vez digamos nos enfocamos directamente a cada una de estas razas. Entonces a raíz de eso nosotros podemos decir, pues yo considero que no sé, pertenezco a la raza Pitbull porque soy muy insistente, digamos, soy muy agresivo en las ventas, tengo prácticamente la fuerza necesaria para hacerlo. O si por ejemplo tengo trato directamente con los clientes, entonces tengo una cercanía con ellos, una vinculación, llego a hacer un trato de confianza con cada uno, pues ya digamos que somos el Basset, y así posteriormente que cada uno de ellos. O si por ejemplo digamos que en el ámbito de las ventas soy la persona que no paro de hablar, que tal vez mareo al cliente, le aviento mucho choro, tal vez caracterizo muy bien el producto o servicio que estoy ofreciendo, tal vez ahí entraría en como tal la raza del perro chihuahua. Entonces, ya por concluir, podemos decir que Blair en su libro nos habla directamente entre la diferencia que existe en cada una de estas razas y a raíz de eso nos da a conocer qué tipo de vendedores somos.